Buenas noches, nosotras somos el grupo Las Mariposas, está compuesto por Lucía Abreu, Alma Victoriano y Claysor Peña. Nosotras vamos a hablar sobre la determinación y aplicación de las medidas disciplinarias. En modo de introducción, podemos decir que las medidas disciplinarias juegan un papel muy importante para el funcionamiento de los centros educativos, ya sean públicos o privados, con el fin de promover un ambiente afectivo para los aprendizajes, donde se establezcan medidas disciplinarias y pautas de intervención para los procesos pedagógicos. Yo voy a hablar del artículo 29 al artículo 34. En el artículo 29 podemos decir que es donde se establece el órgano de aplicación de las medidas en el marco de la presente norma. En el primer orden podemos ver al profesor, que es aquel que se encarga de determinar las faltas leves. En el segundo orden podemos ver el equipo de mediación, que es aquel que se encarga de mediar entre un estudiante que haya cometido una falta grave o muy grave y la parte afectada. En el tercer orden podemos ver el equipo de gestión escolar y en el cuarto orden podemos ver el comité distrital de revisión de medidas. En el artículo 30 vamos a hablar sobre el Departamento de Orientación y Psicología. Este es el que se encarga de actuar como mediador y asesor de las medidas en los casos que se requiera su intervención y su apoyo. Este también podrá actuar directamente en cualquiera de las instancias que se requiera revisión de casos, ya sean casos de acoso escolar, expulsión o bullying. En el artículo 31 vamos a hablar sobre los procedimientos de sanción por faltas leves. Las faltas leves serán determinadas por el profesor o profesora y aplicadas de inmediato sin ningún proceso de consulta posterior, si el profesor lo estimará necesario para el fin educativo de la medida. En el artículo 32 vamos a hablar sobre el equipo de mediación, que es aquel que se encarga de intervenir cuando un estudiante haya cometido una falta grave o muy grave en la parte afectada. Como parte, el equipo de mediación podrá solicitar al estudiante que haya cometido la falta que proponga la medida disciplinaria o educativa que esté dispuesto a cumplir. Si se logra un acuerdo entre ambas partes, el equipo de mediación informará al equipo de gestión el resultado. Y si no se lograra un acuerdo o no se cumpliera entre las partes, el equipo de gestión deberá informar al equipo de mediación deberá informar al equipo de gestión para que éste dé inicio al procedimiento correspondiente. En el artículo 33 podemos hablar cómo se integra el equipo de mediación. El equipo de mediación estará integrado por el orientador o orientadora pedagógico, un profesor elegido por la dirección y 2 estudiantes representantes de los consejos de curso. En el artículo 34 vamos a hablar sobre los objetivos que persigue el equipo de mediación. Este equipo debe buscar soluciones mediante la aplicación de medidas adecuadas para la convivencia y que no amenacen o vulneren los derechos de los estudiantes, facilitando un ambiente conciliador, armonioso y que eduque a toda la comunidad. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte. Saludos. Mi nombre es Lucía Abreu. Pertenezco al grupo número 9, grupo Las Mariposas. Como decía mi compañera Claysor Peña anteriormente, nuestro tema a tratar es la determinación y aplicación de las medidas disciplinarias. Dándole seguimiento al
a los artículos expuestos ya por nuestra compañera, tenemos que el artículo 35 nos habla sobre los procedimientos de sanción de faltas graves y muy graves. Las faltas disciplinarias graves o leves se refieren al incumplimiento de los deberes, al abuso de los derechos, la extralimitación de funciones o la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como gravísima. Las medidas a faltas graves o muy graves que describe la presente norma serán determinadas por el equipo de gestión y autorizadas por el director del centro educativo, con conocimiento por escrito del estudiante y de su familia. El artículo 36 nos habla sobre los procedimientos del equipo de gestión. El equipo de gestión del centro evaluará las faltas graves y muy graves. El proceso de evaluación se llevará a cabo en un plazo máximo de 48 horas laborables. En el caso de que no se hayan recopilado todas las pruebas necesarias que argumenten ante la dirección del centro, que argumenten que en realidad el estudiante cometió dichas faltas, la dirección del centro educativo tiene la necesidad de un plazo de tiempo mayor para poder recopilar todas las pruebas necesarias. Para determinar una medida educativa o disciplinaria, el equipo de gestión del centro deberá escuchar al estudiante denunciado y al Departamento de Orientación y Psicología del centro. En caso necesario o cuando si lo pidiera el estudiante denunciado, podrá también escuchar testimonio de otras personas. O sea que el equipo de gestión tiene que tener mucho testimonio para poder tener pruebas que avalen que este estudiante cometió las faltas que se le imputan. El artículo 37 nos habla sobre los criterios para la determinación de medidas. Para evaluar las situaciones de conducta que determine faltas graves o muy graves, desde diferentes fuentes y perspectivas, así como los antecedentes personales, reincidencia o no en este tipo u otra conducta familiar y escolar, debidamente registrado en el expediente del estudiante. El artículo 38 nos habla de la apelación a la aplicación de medidas. Cada estudiante o familia podrá apelar por escrito ante el Comité Distrital de Revisión de Medidas del Distrito Educativo por una medida educativa o disciplinaria causada por una falta grave o muy grave, expresando su desacuerdo, para lo cual dispondrá de 48 horas laborables, contadas a partir de la fecha de recepción de la comunicación de la medida tomada por el centro educativo. En caso de que la medida aplicada sea desaprobada por el Comité Distrital de Revisión de Medidas, una vez oída todas las partes y se demuestre que la medida fue injusta en su fondo y forma, el centro educativo deberá reparar la situación creada en la forma que determine el director del distrito educativo, en la perspectiva de salvaguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Todos los casos de apelación de las diferentes instancias deberán regirse por un protocolo de ética y respeto mutuo que dé muestras de fortalecimiento institucional. El distrito educativo deberá informar a la dirección regional y esta a la Dirección General de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, en el plazo de una semana, de las medidas tomadas ante faltas muy graves comunicadas desde los centros educativos, así como de los recursos o acciones de apelación a la medida por faltas graves y muy graves, interpuestos por estudiantes o por sus familiares. El artículo 39 nos habla sobre la integración del Comité Distrital de Revisión de Medidas. El Comité Distrital de Revisión de Medidas estará presidido por el Director Distrital de Educación
e integrado por los técnicos distritales de las áreas de orientación y psicología, de participación comunitaria y del nivel educativo a quien corresponda o al estudiante. Es todo de mi parte. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alma Rudelín Victoriano Suriel y siguiendo con el tema, la determinación y aplicación de las medidas disciplinarias, me tocó el artículo 40 al artículo 44, donde el artículo 40 habla de la obligación de recibir denuncias, que habla de que cada personal técnico en el área de orientación psicológica del distrito educativo está obligado a recibir toda denuncia que se les remitan acerca del posible manejo inadecuado de las pautas establecidas de la institución. El artículo 41, procedimiento de revisión ante el Comité Regional de Revisión de Medidas. Habla de donde él o la estudiante sancionados, sus padres o tutores podrán reclamar por escrito en un plazo de 48 horas, donde el comité regional podrá revocar una resolución de comité distrital cuando sea manifestada que haya habido un error en el hecho de la aparición de la situación y las medidas aplicables durante la violación de los derechos y defensa del estudiante. El artículo 42, integración del Comité Regional de Revisión de Medidas, que el Comité Regional de Revisión de Medidas estará presidido por un director regional de educación e integrado por un técnico regional en el área de orientación psicológica y de participación comunitaria a nivel educativo a que corresponda este estudiante. El artículo 43, donde habla de los libros de registro de denuncia, donde se dice que todo centro educativo tendrá activo un libro de registro de denuncia y casos atendidos como un soporte físico y digital de acuerdo a los esquemas pautados en la Dirección General de Psicología. El artículo 44, obligaciones de la Dirección Regional y de Orientación Psicológica del MINER, donde habla de que ellos mismos capacitarán y apoyarán la implementación de los protocolos de procedimiento para la recepción de denuncias y seguimiento al manejo inadecuado en caso de que contradiga las presentes normas, donde ellos elaborarán un protocolo para la revisión de informes periódicos de viceministro de Servicios Técnicos y Pedagógicos que garantice la intervención oportuna ante medidas disciplinarias de faltas graves y muy graves. Es mi participación. Muchas gracias.